Buenas, mi nombre es Gabriel Boskin. En el encuentro de hoy vamos a empezar a desarrollar la unidad 2 del programa que vamos a retomar tanto en prácticos como en teóricos. En la unidad 1 ustedes están viendo con Sara el lugar que se le ha dado al lenguaje en el campo de los estudios de género. En particular, cuáles fueron los pedidos que las teorías de género le han hecho a los estudios del discurso. En la unidad 2 vamos a ver cómo se inscribe el género como problemática de investigación en el campo de la lingüística y en particular vamos a empezar a ver cuáles fueron los recorridos, cuáles fueron los obstáculos y los desafíos que hubo que atravesar en el campo de la lingüística para configurar al género como objeto de estudio. Podemos fechar en la década del 70 el momento en el que empiezan a problematizarse las cuestiones de género en el campo de la lingüística, momento en el que el género aparece como tema de investigación. Claro que estas problematizaciones no dieron lugar a un campo homogéneo, sino todo lo contrario, diferentes perspectivas y diferentes enfoques empezaron a abordar diferentes dimensiones de las relaciones entre lenguaje, género y discurso y aportaron distintas explicaciones a estas relaciones. Los usos lingüísticos empezaron a analizarse como manifestación, como expresión o como reflejo de características del orden sexogenérico. Lo interesante es que estas reflexiones no solo empezaron a circular en el campo de la lingüística, sino que también traspasaron los límites disciplinares e incluso traspasaron el ámbito académico. Estas reflexiones, estas investigaciones sobre las relaciones entre lenguaje y género empezaron también a circular en otros espacios a nivel social y la muestra de eso es que empieza a aparecer también en el ámbito del cine. ¿Has oído decir que cuando una pareja se hace mayor pierde su capacidad auditiva? No. Bueno, por lo visto, los hombres pierden primero la percepción de los agudos y las mujeres pierden primero la audición de los graves. Supongo que de algún modo se compensa. Quizás. Será la forma que emplea la naturaleza para que las parejas envejezcan sin matarse. Quienes hayan visto la película antes del amanecer tal vez recuerden que este es el diálogo que inicia la conversación entre ellos. No nos vamos a detener a analizar cuáles son las representaciones que subyacen a esta reflexión sobre el género, el lenguaje y sus relaciones. Mucho menos vamos a hacer una crítica de la película. Simplemente mostrar cómo estas reflexiones de las relaciones entre lenguaje y género empiezan a difundirse a nivel social. Algunas preguntas para abrir el debate en esta unidad 2. ¿Qué aportes pueden hacer los estudios del lenguaje a las investigaciones de género? ¿Se puede estudiar una lengua sin considerar a sus hablantes? ¿Es el género de los hablantes una característica saliente a considerar en los estudios del lenguaje? ¿Qué relaciones se establecen entre el género y los usos lingüísticos? ¿Cómo se inscribe el orden social en estas relaciones? Antes de meternos a ver cómo se inscribió el género como problemática en el campo de la lingüística, haremos un breve recorrido por lo que ha sido la historia de la lingüística moderna desde el siglo XX. Quienes hayan cursado lingüística general y la tengan más o menos fresca, recordarán que lo que hace Saussure, el gesto moderno de Saussure, es hacer un recorte en su objeto de estudio, lo que le permitió definir el campo disciplinar de la lingüística, que es precisamente tomar a la lengua, en oposición al habla, como su objeto de estudio. Este recorte supuso la exclusión del uso de los estudios del lenguaje y con ello la exclusión del hablante, el contexto en el que se producen los enunciados, en el que interactúan los hablantes, tanto el contexto inmediato como el orden social, cultural, político, económico. Fíjense que este recorte deja de lado del campo de la lingüística todo lo relacionado a
a la situación comunicativa, al rol que cumplen los hablantes al momento de la interacción, desde qué roles sociales interactúan y cuáles son las relaciones que mantienen entre ellos, como si fueran fenómenos ajenos a los fenómenos lingüísticos, como si fueran características que no inciden en los fenómenos lingüísticos. Fíjense que esto trae aparejado que el estudio del sentido quedó relegado en las principales corrientes del siglo XX como un fenómeno secundario, un fenómeno marginal. Tanto Saussure como el estructuralismo y luego la gramática generativa dejaron de lado el estudio del sentido como eje principal de análisis y lo relegaron a un plano secundario subordinado a otros fenómenos lingüísticos. La sintaxis, en el caso de la gramática generativa de Chomsky, o la idea de que el valor del signo se determina dentro del sistema lingüístico como un fenómeno independiente del uso que hacen los hablantes del lenguaje, dio como resultado que quedara fuera del campo de la lingüística todo lo relacionado o todas las características que hacen a la situación en la que circulan esos enunciados y a las relaciones entre el lenguaje, las lenguas, y la sociedad, los hablantes y la ideología, ¿no? La ideología queda fuera del ámbito de la lingüística. Este recorte del objeto de estudio, esta exclusión de los hablantes, del uso de la ideología, dio lugar al mito de la homogeneidad de las lenguas, a esta idea de que las lenguas son homogéneas. Y fíjense que detrás de este mito subyacen dos ilusiones sobre el lenguaje que están muy arraigadas a nivel social, están muy arraigadas en el sentido común y suelen aparecer en cualquier discusión que tiene al lenguaje como eje central y en el que participa gente por fuera de la lingüística, por fuera del ámbito académico, o incluso gente dentro del ámbito académico, que es esta idea de que el lenguaje es un fenómeno transparente, ¿no? Esta característica de la transparencia del lenguaje, como si el lenguaje fuera un reflejo del mundo, como si el lenguaje fuera una etiqueta del mundo, un instrumento que vehiculiza informaciones de manera transparente, de manera lineal, y por otro lado, la idea de que podemos decir lo que queramos en cualquier momento, ¿no? Esta idea, este mito democrático del uso del lenguaje que se confunde con el carácter biológico del lenguaje, que sí es democrático. Es decir, sí seguimos a Chomsky al proponer que la facultad del lenguaje es un fenómeno inherente al ser humano en tanto especie, y por lo tanto es un fenómeno democrático, pero lo que no es democrático es el uso del lenguaje. No todos tenemos acceso a los mismos lugares de enunciación, ni tampoco a los mismos significados, y por eso no podemos decir lo que queramos en cualquier momento ni en cualquier lugar. Son justamente estos mitos sobre el lenguaje los que vienen aparejados con esa exclusión del uso del campo de la lingüística. En la década del 60 podemos ver un cambio significativo, una ruptura en el campo de la lingüística, que es que se incluye el uso o determinadas perspectivas, determinadas líneas de investigación empiezan a incluir el uso en los estudios del lenguaje. Y este cambio en la disciplina podemos adjudicárselo, por un lado, a una coyuntura sociohistórica en la que aparece una reivindicación de las diferencias, una reivindicación de la diversidad cultural, lingüística, los procesos decoloniales, principalmente en África, las luchas de los grupos oprimidos, dan lugar a esta reivindicación de la diversidad. Aparece el sexismo como una problemática social y por lo tanto las mujeres aparecen como un grupo social y la mujer como un sujeto oprimido
que dan lugar a un espíritu de época en la que empiezan a problematizarse otras cuestiones en las diferentes disciplinas, en particular en el campo de la lingüística, empiezan a problematizarse determinados temas que anteriormente estaban relegados. Y dentro del campo disciplinar podemos pensar en ciertas críticas a las corrientes estructuralistas y generativistas, cierto rechazo a estas corrientes que habían dejado de lado el uso de sus estudios. Por lo tanto, en la década del 60 comienza a aparecer el uso como objeto de investigación en el campo de la lingüística. Esto dio lugar a una multiplicidad de perspectivas y enfoques de investigación, diferenciadas tanto por los objetivos que perseguían, los métodos que utilizaban, el objeto de estudio que definían para su investigación, así como también en qué teoría lingüística fundamentaban sus investigaciones y qué lugar le daban a las teorías sociales en sus estudios. Pero más allá de estas diferencias, todas partían de una premisa común, que era que el uso del lenguaje responde tanto a factores lingüísticos como extralingüísticos. Es decir, en el uso del lenguaje no solo intervienen conocimientos gramaticales o conocimientos lingüísticos, sino que también intervienen conocimientos de índole social, cultural, político, que también son constitutivos del uso del lenguaje. Fíjense que la incorporación del uso a los estudios del lenguaje dio lugar a una diversidad de corrientes de investigación que, como decíamos, no necesariamente compartían sus intereses, ni sus objetivos, ni sus metodologías, pero sí comparten la idea de que es necesario problematizar, es necesario incorporar el uso en las investigaciones lingüísticas, porque de lo contrario no se estaría analizando el lenguaje sino otra cosa. Tanto la sociolingüística variacionista, la lingüística sistémico-funcional, la teoría de la enunciación, la etnografía del habla, la pragmática, el análisis de la conversación, el análisis del discurso, en la diversidad de corrientes y perspectivas, incluso al interior de estas distintas corrientes, empiezan a problematizar el uso en sus investigaciones, y eso supuso un cambio en el campo de la lingüística, un cambio que, como habrán visto en otras materias, no siempre suponía una ruptura respecto del estructuralismo, respecto del enfoque de Saussure o incluso respecto del generativismo, sino que en diferentes grados retomaban o no esos enfoques para incorporar el uso al estudio del lenguaje. Estas investigaciones dieron o hicieron aportes fundamentales tanto al estudio del lenguaje como a los análisis sociales. En principio, uno de los aportes fundamentales fue reconocer la distribución social de las formas lingüísticas y de los significados. Es decir, las lenguas no son homogéneas, las lenguas varían. Hay una distribución social en el uso de las formas lingüísticas y en los significados a los que tienen acceso los diferentes hablantes. A lo largo del cuatrimestre, a lo largo de la cursada, vamos a ver cómo se da esta distribución social en relación con el género, ¿no? Cómo hay una distribución, si se quiere, sexual, una distribución sexogenérica de las formas lingüísticas y de los significados lingüísticos, pero en principio estas teorías, estas corrientes que incorporaron el uso a los estudios del lenguaje, pusieron en evidencia que es un mito que las lenguas sean homogéneas, sino que, por el contrario, las lenguas varían. Otro aporte fundamental fue que ver la competencia comunicativa no como un fenómeno adquirido, sino como el resultado de los procesos de socialización. Es decir, no todos tenemos acceso a los mismos recursos lingüísticos
ni tenemos acceso a las mismas situaciones comunicativas, y eso trae como resultado que tengamos distintas competencias comunicativas. Y esas distintas competencias comunicativas no son el producto de diferencias biológicas, sino el resultado de diferentes procesos de socialización. Por otro lado, el lenguaje aparece como una semiótica social, es decir, el lenguaje simboliza la realidad social. No solo la refleja, sino que también la construye en una relación dialéctica entre el lenguaje y la estructura social. Con el lenguaje reflejamos el mundo, pero a la vez lo constituimos. El uso del lenguaje aparece como una práctica social, es decir, usar el lenguaje es también una forma de acción, una conducta. Las prácticas discursivas constituyen un mecanismo para la reproducción o el cuestionamiento, la transformación del orden social. Es decir, las prácticas discursivas también contribuyen a reproducir y legitimar un orden social existente, y a la vez también funcionan como un mecanismo para cuestionar ese orden social, para rechazarlo, para ponerlo en duda y por lo tanto para transformarlo. El discurso se presenta así como un espacio de disputa. Hay una lucha no solo por el poder decir, sino también por los sentidos, por imponer esos sentidos. Algunos debates en la lingüística feminista, o los primeros debates en la lingüística feminista. Vemos que a partir de problematizar el uso del lenguaje en el campo de la lingüística, a partir de problematizar las cuestiones de género en el campo de la lingüística, los primeros debates de la lingüística feminista giraron en torno a dos modelos para interpretar esas relaciones entre lenguaje y género. Un primer modelo, podemos ubicarlo o podemos denominarlo modelo de la dominancia, y un segundo modelo denominado modelo de la diferencia. Nosotros vamos a ver representantes de estos dos modelos cuando retomemos este tema en prácticos, y también cuando veamos el texto de Cameron en teóricos. Pero en principio estos dos modelos, que si bien no son incompatibles entre sí, proponen dos enfoques diferentes para analizar las relaciones entre lenguaje y género. Por un lado, el modelo de la dominancia aparece como un modelo de un análisis descriptivo, es decir, a partir de reconocer las frecuencias de aparición, a partir de establecer una frecuencia de uso que relacione los usos lingüísticos con el género de los hablantes, va recolectando, va documentando diferencias lingüísticas como consecuencia de las desigualdades sociales. Es decir, se establecen relaciones entre los usos lingüísticos y el género de los hablantes, y esas diferencias entre los usos lingüísticos de varones y mujeres aparecen como consecuencia, aparecen manifestando desigualdades sociales. Es decir, la estructura lingüística aparecería como un reflejo de la estructura social. Los problemas, si se quiere, en la comunicación entre hombres y mujeres se presentan como un mecanismo que utilizan los varones para dominar a las mujeres. Por su parte, el modelo de la diferencia propone un enfoque funcionalista en el que los factores contextuales son considerados. Las diferencias lingüísticas no necesariamente aparecen como reflejo de desigualdades sociales desde este enfoque, sino, en principio, como diferentes procesos de socialización a los que están sometidos hombres y mujeres al momento de adquirir el lenguaje. Hablo de hombres y mujeres solamente porque en estos primeros modelos el género aparece como una equivalencia de las mujeres, y solo se contempla un modelo binario.
Desde el modelo de la diferencia, las fallas en la comunicación no necesariamente son un mecanismo para la dominación, sino que pueden ser vistos también como malentendidos. Vamos a retomar estos modelos cuando veamos el texto de Lakoff o cuando veamos el texto de Tannen o el de Cameron, pero en principio los primeros debates en la lingüística feminista giraron en torno a estos dos modelos, es decir, si el uso del lenguaje es necesariamente, las diferencias, mejor dicho, en los usos del lenguaje entre hombres y mujeres son necesariamente una expresión de desigualdades sociales, o si esos usos pueden ser vistos como diferencias, como diferentes modos de utilizar el lenguaje producto de diferentes procesos de socialización. Bien, algunas preguntas para pensar, reflexionar y discutir en los encuentros sincrónicos o cuando tengamos oportunidad. ¿Qué concepciones sobre el lenguaje subyacen a cada uno de estos modelos interpretativos? ¿Qué relaciones proponen entre discurso y género? ¿Qué rol otorgan al orden social en estas relaciones? Lo que vamos a ver a lo largo de la cursada son diferentes enfoques, diferentes propuestas para analizar las relaciones entre lenguaje y género y cómo esas relaciones están inscriptas en un orden social, en un orden sexogenérico, y cuáles son las funciones que cumple el discurso en la realización de ese orden sexogenérico. Tanto el modelo de la diferencia como el modelo de la dominancia, como los diferentes enfoques que vamos a ir viendo, plantean respuestas a estas preguntas, proponen un tipo de relaciones, proponen un tipo de concepción no solo sobre las relaciones entre género y lenguaje, sino también respecto a cuál es el rol, cuál es la función que cumple el discurso en las cuestiones de género y cómo las cuestiones de género se relacionan con el lenguaje. Bien, la bibliografía de este encuentro es el texto de El género en el discurso y las lecturas complementarias que para quien las quiera se las podemos hacer llegar que figuran en la pantalla. Muchas gracias.